Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carol Peña, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, pertenezco al grupo número 5. La historia de las memorias emblemáticas de la guerra y la paz en Colombia seleccionada es la masacre de las Bananeras. La masacre de las Bananeras fue un hecho ocurrido el 6 de diciembre de 1928. Los antecedentes remontándonos un poco a la historia, la zona bananera del Caribe colombiano era un área que se encontraba situada en la primera mitad del siglo XX en lo que actualmente conocemos como el departamento del Magdalena. Esta zona bananera contaba con 40.000 hectáreas de llanura que hacían parte de la multinacional estadounidense Unit Fruit Company. Esta multinacional había invertido una gran cantidad de dinero en infraestructura, con lo cual logró ubicar a Colombia y el Caribe colombiano como el tercer país con mayor exportación de banano a nivel mundial. La multinacional contaba con alrededor de 150.000 obreros, de los cuales el 16,7% del total de los trabajadores de esta compañía correspondía a empleados colombianos, que por ende más adelante se convertirían en las personas que hacían parte de las huelgas. La exportación de banano en Colombia se hizo estadísticamente en el 7% del total de la exportación de todos los productos del país. Las primeras 3 décadas del siglo XX, la industria bananera se expandió rápidamente y Unit Fruit Company no solo desarrolló sus operaciones en Colombia, sino en muchos países de Centroamérica. Según Catherine Legrand, la UFC en la década de 1920 contaba con 1.383.485 hectáreas de terreno cultivadas de banano. Esta compañía había logrado construir 2.434 kilómetros de líneas ferroviarias y poseía alrededor de 90 barcos de vapor conocidos como la Gran Flota Blanca, las cuales eran las encargadas de transportar el banano hacia países de Europa y de Norteamérica. El poderío de esta multinacional era tan grande que solo para 1928 había construido 5.636 kilómetros de cables telegráficos y telefónicos y 25 estaciones de radio. Los hechos asociados a la masacre eran inicialmente las favorables condiciones de producción y exportación que se vieron interrumpidas para la multinacional. Fueron dos hechos que por esa época también acontecían, que era la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Los hechos en cuestión sobre la masacre de las bananeras parten desde el día 12 de noviembre de 1928, cuando se estalla una gran huelga en toda la región bananera del Magdalena. Esta huelga contó con la participación de 25.000 trabajadores de todas las plantaciones bananeras, las cuales se negaban a cortar fruta hasta tanto sus condiciones laborales y prestacionales no fueran mejoradas. Esta huelga básicamente tuvo como finalidad presionar a la multinacional para que legalizara las condiciones contractuales de todos los obreros y que se mejorara el salario por el jornal que elaboraba cada uno de ellos. El problema en cuestión radicaba que la compañía multinacional no quería contratar de manera directa a los trabajadores de las plantaciones. Esto lo hacían con el fin de que no estuviera a cargo de ellos el pago de contraprestaciones laborales, sino que ellos subcontrataban terceros o a través de terceros y se lavaban las manos diciendo que los terceros o el contratista en este caso era el encargado de pagar todas esas contraprestaciones al trabajador. Utilizaron todo esto para evadir las responsabilidades que por ese entonces tenía la legislación colombiana. El objetivo primordial de la huelga para la UFC era que reconocieran como suyos a los obreros, ya que desde 1915 el gobierno colombiano había emitido leyes como la Ley 57 de este año, donde regulaban las condiciones de los trabajadores y que por supuesto la Unit Fruit Company se rehusaba a cumplir, ya que implicaba extender los beneficios que otorgaba esta norma a los trabajadores de las plantaciones. Las peticiones del Sindicato Obrero del Magdalena era obtener un seguro colectivo obligatorio, reparación de accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado, tener un aumento del 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 mensuales, supresión de comisariatos, cesación del préstamo por medio de vales, pago semanal, abolición del sistema de contratistas y tener un mejor servicio hospitalario.
En virtud de que las partes no llegaban a un acuerdo una semana antes de la masacre, el gobierno hizo llegar tropas para ayudas del orden público, entre comillas, a la región bananera, lo cual ocasionó que la Sociedad de Agricultores del Magdalena sesionara el 30 de noviembre en horas de la noche en la ciudad de Santa Marta para buscar una salida a esta situación, por lo cual resolvieron nombrar una comisión al interior de su seno para que en compañía del jefe de la oficina de trabajo y de los delegados de los obreros encargados de la huelga se reunieran con el gerente de la Unit Fruit Company, Thomas Brashow, esto con el fin de llegar como a una mediación y poner fin a cómo se encontraban las cosas en ese momento, ya que el solo hecho de que se presentara la huelga ya estaba viéndose afectada la economía nacional, porque como decíamos anteriormente, la exportación de banano era un mercado que se estaba moviendo mucho por ese entonces. El gerente de la multinacional, Thomas Brashow, se negó a atender la comisión justificándose que en la misma se encontraban delegados de los trabajadores en huelga y que estos estaban realizando sus actividades fuera de la ley. Así las cosas, el Consejo de Ministros reunidos en pleno, pero encabezados por los ministerios de Gobierno y de Guerra, propusieron en la sesión que se llevaron a cabo el 5 de diciembre del mismo año que se decretara la alteración general del orden público en la zona bananera del Magdalena, situación que fue aprobada por el Gabinete Central, a lo cual el Consejo de Ministros otorgó la facultad especial al ministro Aránzola para que se hicieran las gestiones posibles en aras de arreglar una vez por todas la problemática que se venía presentando con los huelguistas y la compañía bananera. En esa misma directriz se nombra al jefe civil y militar, el general Carlos Gómez Vargas, para que esté a cargo de toda esta situación. Los hechos que se registraron a la madrugada del 6 de diciembre de 1928 fue que los soldados llegaron a la plaza después de haber leído por completo el decreto que había salido y dieron 15 minutos para que toda la población obrera que se encontraba en la plaza, que estaba conformada alrededor de 1.500 personas, se dispersara. Como los trabajadores o los huelguistas no quisieron obedecer las órdenes dadas por los jefes militares y por el contrario, cada vez se agitaban más las banderas tricolor nacional y pancartas alusivas al movimiento obrero en contra de la explotación laboral y daban gritos de viva Colombia, lo siguiente que hicieron los soldados fue tocar a ritmo de tambores una corneta por 3 veces, dando previo aviso de que la tocarían en 3 ocasiones con 1 minuto de diferencia cada una, dándoles a entender que de tocarse la última o por tercera vez las cornetas, de no disiparse toda la gente, abrirían fuego contra la población civil. En efecto, al sonar la tercera corneta, los manifestantes se mantuvieron en pie de lucha con sus protestas y por ende no se dispersaron, a lo cual instante después se escuchó una voz militar que decía fuego, y con ello segundos después se sintió el rugir de las ametralladoras y las descargas de fusilería disparadas en contra de los obreros que se encontraban en la huelga. El resultado y la manipulación de la información. Ya todo estaba consumado. Las primeras crónicas que salieron sobre los resultados de muertes antes de tener un reporte oficial más amplio se mencionaba que solo habían 8 muertos y 20 heridos. Una semana después, en esas mismas fuentes se hablaba ya de más de 100 muertos y 238 heridos. Mientras tanto, las fuentes oficiales de manera reservada y comunicaciones diplomáticas comunicaban que eran más de 1.000 los muertos, la cifra a la cual había llegado a alcanzar la matanza en la zona de las bananeras, hasta el punto de que los vagones de tren iban llenos de cadáveres a los cuales se enterraban en fosas comunes desconocidas. Esto sin contar el número o la cantidad de personas que huyeron a distintos lugares del país sin importar perder sus pertenencias, por temor a ser masacrados por las autoridades. Muchas gracias.